Ya abordamos, el avión es tipo micro. como 3 horas se supone que nos demoramos desde aquí, desde Kuala Lumpur hasta Bali. Somos Tuti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Estamos en Indonesia. Estamos en Bali. Hemos llegado a Bali. No tuvimos problemas. Nada. Pensamos, nos habían dicho que era complicada la entrada, pero la verdad es que nos preguntaron qué andábamos haciendo. Cuando nos íbamos, te dan 30 días en Bali, a todos le dan 30 días. Creo que si eres estadounidense tienen una visa más larga, pero nos dieron 30 días sin problema, así que ya llegamos. Bienvenidos a Indonesia. Pasamos rapidito. Las primeras preguntas que le hacen a todos, parejas jóvenes que podrían venir a hacer alguna otra cosa que no sea vacacional. Dijeron que era joven, que anda haciendo por acá. Así que no, fácil, pasamos, ni un problema, 30 días. Hola, ¿cómo están? Anoche no grabamos nada, porque llegamos muertos, cansados. Estuvimos trabajando en un video, así que no hemos salido a conocer la ciudad. Bali es una isla muy grande. No es una isla pequeña como las que hemos estado anteriormente. No es como que yo diga, no, si voy a ir caminando a tal lado. No. Hay distintas ciudades dentro de Bali, distintos sectores, distintos pueblos, distintas playas, hay mucho por hacer, hay un montón de templos. Entonces lo recomendable es que ustedes elijan por lo menos 1, 2 o tal vez 3 lugares para poder alojarse y poder recorrer los distintos sectores, porque las distancias son muy largas. Les quería mostrar un poquito el hotel. Aquí estamos. Tiene piscina. Tenemos aquí una pequeña terracita. Y esta es nuestra habitación. Pedimos obviamente con camas separadas para no pelear con el tuta. Tenemos 2 camitas acá. Acá un pequeño escritorio para trabajar. La tele prácticamente no la utilizamos porque no entendemos nada de lo que dicen. Acá está el baño, que es un baño bastante amplio, grande. Y un closet donde tenemos el desastre. Este hotel está ubicado en el sector de Kuta, que es igual un poco caótico, está lleno de restaurantes, lleno de hoteles, pero nos sirvió como punto base para poder llegar aquí, descansar, organizarnos, solucionar el tema de internet, que es lo primero que hacemos cuando entramos a un país. Hicimos un videito para YouTube y recién hoy día nos levantamos ya más desocupados, disponibles para salir a conocer algunas cositas que están acá cerca de Kuta. Kuta no tiene tantos templos ni cosas tan impresionantes como Ubud, pero a Ubud vamos a ir más adelante. Nos recomendaron que si veníamos a Bali eligiéramos por lo menos 3 lugares para quedarnos. Kuta, para llegar, para descansar, para conectarse, para buscar información. Uluwatu y Ubud, que está como en el centro de la isla, y desde ahí se puede ir a las actividades o a las atracciones turísticas más conocidas. El tuta se fue a arrendar una moto. Arrendar una moto aquí es casi tan económico como en Tailandia, sale 5.000 pesos diarios, que son alrededor de 100.000 rupias. Los billetes aquí en Bali, la denominación de los billetes en Indonesia son muy grandes, entonces sacamos 140.000 pesos del cajero y son como 2,5 millones de rupias, así que tienen que tener en consideración de que van a andar con muchos billetes en la mano. El arriendo de la moto, 5.000 pesos diarios. El tuta la fue a buscar ahora y vamos a recorrer las cositas que están más cercanas de Kuta, y mañana nos vamos a mover hacia Ubud. Oye, no sé si les dije, pero la habitación nos costó 16.000 pesos. 8.000. La habitación nos costó 8.000 pesos por persona, en un hotel que igual está súper bonito y muy ubicado porque estamos aquí a media cuadra de la calle principal. Ahí está la motito. Ahora sí voy a aparecer a la hormiga atómica. ¿Cuánto pagaste por la moto, mi amor? A ustedes se las van a arrendar en 100.000 porque ustedes no pasan todos los días y saludan y no te gritan Chile y todas las cuestiones. Yo como que hice contacto con la gente. No te calláis nunca y soy bueno para transmitir y tenía amigos nuevos en todos lados. 80.000 nomás me cobro, o sea 4.000 pesos, menos de 4.000 pesos. Pero el resto de los mortales paga 100.000
¿Cómo que se llama? 100.000 rupias Rupias balines. indonesias. Ah, no te vi súper lindo con el casco. Ahora verás con la hormiga atómica, mira. No, pero aquí hay que usar casco. ¿Le voy a poner las gafas? Debería. Debería, ¿cierto? Sí. Si me ponen acá. Ahí vamos. Nos vemos súper bien, pero vamos No a me acuerdo que recorrer. gritaba la hormiga atómica. ¡Hormiga atómica! Algo Vamos así. a recorrer alguna playita. Tenemos una amiga brasileña, Bruna, que conocimos en Uruguay y que después nos encontramos en Chile, en Argentina. Después estuvo en la casa de nosotros como una semana, estacionados Sí, fuera, nos hicimos fue a ahí. visitar a y todo. Pucón con su familia. Mel, la amamos. Maicon, A en Pepe más Seco, linda del mundo. Seco, nos cocinó algo maravilloso. Bueno, ella nos dijo que cuidado en Bali porque le robaron el celular por ir grabando así, con la mano en la moto, con Yo el vi. teléfono aquí le roban el celular. Así que como recomendación viajera, ojo cuando Yo vi estén en Bali. hartos videos de gente que contaba que le habían pelado el teléfono de aquí, de la cosita, y a otros de las manos de eso lo habían sacado. Son expertos. Sí, así que ténganlo ahí en consideración. El tráfico en Bali también es una locura, así que cuidado si no tienen experiencia manejando motos, no vengan a aprender aquí a Bali. Practiquen antes en Tailandia, aprendan en otros lugares, pero aquí no es el lugar para experimentar. Está llena de tienditas y de artesanía y de templos así. No sé si serán templos, pero lleno de artesanía y de edificaciones de piedra con hermoso, muy bonito. Que me he llegado un gusto todavía. Mira este. Mira este de acá. Sí, se ve como un negocio. Cuando digo que es la cagada, la gente se da por las veredas, un taco gigantesco, mira. Aquí vamos. Aquí sí o sí casco. Aquí no, que me hace calor, que no. Aquí sí o sí casco. Sí, hemos leído que hay varios accidentes de tránsito, varios accidentes mortales, así que el casco no es una opción, es obligatorio. Estas como construcciones de piedra que parecen templos se encuentran en todas las esquinas. Tienen que pensar que Bali es gigante y tiene más de 1000 templos por lo que estuvimos leyendo. Entonces, de repente uno tiene el concepto en la cabeza de que venir a Bali es como venir a un pueblito, a un retiro espiritual. No es así. Bali es muy grande, está muy poblado, hay mucho tráfico. 20 kilómetros nos vamos a demorar una hora. Paramos aquí para comprar la entrada, nos cobraron 120.000 rupias, que son 6.403 pesos por 2 personas. Ahora tenemos que seguir ese camino, así que vamos a ver cómo llegamos al templo, porque Google nos mandaba por otro lado, pero aquí vamos. Llegamos molidos, pero molidos. Son un poco alrededor de 20 kilómetros y nos demoramos una hora. El taco es una locura. Lo más difícil es la tensión con la que venís manejando, porque es una locura. Van todos tirando cada uno por su lado y aparecen por todos lados, va cada uno por su lado. Entonces es más la tensión que como uno no está acostumbrado, es más la tensión que el tramo, que el trayecto. Es harto estresante. Sí, muy interesante. Hay que volver sano y salvo a la casa hoy día. Vamos a la agüita. El casco lo dejamos ahí. Aquí la mayoría de la gente, como este, se ve. Los cascos quedan aquí. No pasa nada. Ahí hay casco. Ahí hay casco. Wow. Miren qué lindo ese templo. Uno puede ingresar por ahí y cruzar todo eso para llegar hasta allá. Pero eso lo vamos a dejar para el regreso, porque lo que queremos hacer primero es llegar al templo principal. Y dependiendo del tiempo que nos quede, volver a revisar los otros templos más pequeños que están aquí alrededor. But if you stay
Ese que está ahí es el templo principal. Yo creo que ya no alcanzamos a cruzar porque estamos contra el tiempo de la marea. Si sube la marea ya no se puede pasar por arriba de las rocas, así que bueno, vamos a llegar hasta allá a ver qué tan complicado está. Este templo se llama Pura Luhur Tanalot y es uno de los templos imperdibles de aquí de Bali. La marea está subiendo y la gente cruza por ahí, pero no creo que alcancemos a cruzar. El puta más valiente llegó, se tiró nomás. Yo estaba pensando seriamente. So perfect right here. I'll count to 10, then open up my eyes. If you're gone, I'll take it as a sign. But if you'll stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a love. Después vamos a tener que cruzar nadando, yo creo. Hay que hacer una donación para que podamos entrar. Hay que limpiarse ahí con el agüita esa que está ahí. Con esta agüita que está ahí. Y aquí te autorizan con una marca en la frente, te autorizan a pasar. Nên là bé mũ nhí chi này cho vô lên một cái nắp coi nó cái này nó riêng vô đây nhâm tập coi vô đây donation bro Una cosita. Tú tienes que sacarlo porque yo tengo el bolsillo. Pásame la cámara. kalau di Cimarang kerjanya di Uluwatu orang di Uluwatu di ini apa tahun Igual son sinvergüenzas porque se supone que nosotros ya pagamos la entrada y sin embargo después de la donación que hicimos ellos querían que les donáramos más, siendo que la entrada ya está pagada, entonces es parte de nosotros y aquí no se puede subir. Ahí para eso era. Y está cerrada la entrada. Me siento estafado. Pero no podía hacer nada, no podía entrar, no podía grabarlo, no nada. Caminamos nada. Ya vamos nomás, sí, ¿qué vamos a hacer aquí? Nada, yo no puedo. Al final, claro, está lindo el templo, es pintoresco y todo lo que ustedes quieran. Pero vas a pagar ¿por qué? Por mirarlo desde acá afuera, desde aquí al frente. Porque no se puede entrar, no se puede subir, entonces no tiene mucho sentido ni pagar la donación, ni mucho menos cruzar si no vas a llegar a ninguna parte. Caminas 5 metros y está la escalera cerrada. En todos lados donde te pueden sacar 5.000, 2.000, 1.100 te lo van a sacar, es así. En todas partes, casi todas partes del mundo es así. Vamos a tratar de enfocar desde acá. El templo que venimos a ver es el que está ahí arriba, que al finalmente no se puede ver. Mira el volantín. Es como un barco, miren qué lindo. Estas puertas que se ven atrás nuestro son típicas de Bali y se encuentran en todos lados. Sí, Afuera de los restaurantes, afuera de los hoteles, en el centro, en la playa, en todos lados. Y obviamente estas están hermosas que están en el sector donde están todos los templos.
Aquí hay otro templito. El templo, el primero que fuimos está allá. Aquí hay otro. Y allá al frente hay otro más. Son varios lugares donde uno puede caminar, recorrer. La verdad es que está bonito los jardines, hay harta sombrita, hay mesitas donde se pueden sentar. Así que si lo quieren conocer, es una opción recomendada. Ahí tiene una inmensa serpiente con la cual uno se puede tomar una foto si es que quieren. Los cabros tienen una serpiente aquí para sacarle fotos. And how much is it for the picture? 250,000. 150,000. 250,000. Yes, you get one photo. 来，你要吗？跟谁一起再来 Too expensive. Yeah, for buy chicken. For my feeding for the snake. Feeding. Yes, Chicken. feeding. Chicken alive one. Le puedo dar una gallina. $11 por sacarse una foto con la serpiente, con la... Este es una pitón reticulada. Nosotros evitamos hacer ese tipo de cosas porque de una u otra forma es motivar a la gente a que explote los animales. $5 te cobran los cabros por sacarte la foto con la serpiente, la ponen encima. Y $11 y con esos $11 te pasan una gallina, no sé si ahí, no sé a dónde, pero le pasan la gallina y se la tiráis en alguna parte y la anaconda se la come ahí delante tuyo. Mentira. Eso me dijo, es el trato que me ofrecieron, $11. Esa es una pitón reticulada. Está lleno de gente, harto turista, hartos locales, hay hartas sombritas, hay lugares donde pueden comer. Así que si están planeando venir, pueden estar varias horas aquí porque hay de todo. Hay baños, hay agua, hay comida, hay de todo. Miren, qué loco este templo, se llama Batu Bolong. Y dice que te tienes que vestir de manera apropiada, observar, bla, bla, bla. Y acá, tienes que quedarte afuera si estás durante tu periodo. A mí en lo particular me llama mucho la atención de que siendo un país tan espiritual, tan preocupados de encontrar de una u otra forma la iluminación o el camino correcto, todavía se trabaja con animales y todavía existen ese tipo de tabúes. Nos vamos. Eso es para que vean que esto también es Bali. Comer y encontramos esto aquí en la orilla, en la calle. Hay como un templito ahí arriba. La playa está llena de gente que viene a ver el sunset. El agua está mucho más fresca que en otros lugares está tibia, aquí está más heladita. Y miren el cielo, qué locura. Buenos días, hoy día nos vamos desde Kuta, nos vamos en dirección a Ubud.
que es una ciudad que está como al interior de Bali, así que nos vamos a ir en bus, se puede llegar en moto, se puede llegar en taxi, como ustedes quieran. Nosotros, que somos ratas, nos vamos en micro. Así que una vez llegando allá, les vamos a contar qué tal el lugar. Pero esa es otra historia.